Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. Capítulo 2. Buen sexo en malas relaciones. Oh, mi hombre, lo amo tanto, él nunca sabrá. Toda mi vida no es más que desesperación, pero no me importa. Cuando él me toma entre sus brazos, el mundo se ilumina. Mi hombre. La joven sentada frente a mí estaba inmersa en la desesperación. Su rostro bonito exhibía rastros amarillos y verdes de los terribles golpes recibidos en un mes antes, cuando deliberadamente se lanzó a un precipicio con su automóvil. Salió en el periódico, me dijo lenta y dolorosamente. Todo sobre el accidente con fotografías del auto colgado allí, pero él nunca se puso en contacto conmigo. Levantó la voz un poco y hubo una insinuación apenas perceptible de saludable ira antes de que volviera a caer en su desolación. Tilly, que había estado a punto de morir por amor, planteó entonces lo que para ella era la pregunta central, la que hacía inexplicable y casi insoportable el hecho de haber sido abandonada por su amante. ¿Cómo podía ser tan bueno el sexo entre nosotros, hacernos sentir algo tan maravilloso y acercarnos tanto cuando en realidad no había nada más que nos uniera? ¿Por qué eso funcionaba bien cuando ninguna otra cosa lo hacía? Comenzó a llorar con todo el aspecto de una niña muy pequeña y muy herida. Yo creía que estaba logrando que me amara. Al entregarme a él, le di todo, todo lo que podía dar. Se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados sobre el vientre y balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Pero duele saber que hice todo eso para nada. Tilly permaneció doblada en dos, sollozando durante un largo rato, perdida en el vacío en que había vivido su mito de amor. Cuando pudo volver a hablar, continuó con el mismo lamento apagado. Lo único que me importaba era hacer feliz a Jim y mantenerlo conmigo. No pedía nada salvo que pasara el tiempo conmigo. Después que Tilly volvió a llorar un rato, recordé lo que me había dicho sobre su familia y le pregunté suavemente, ¿no era eso lo mismo que quería tu madre de tu padre? Básicamente que pasar el tiempo con ella. De pronto se enderezó en su asiento. Oh, Dios mío, tiene razón. Incluso estoy hablando como mi madre, la persona a quien menos quería parecerme, la que intentaba suicidarse para salirse con la suya. Oh, Dios mío, repitió y luego me miró con el rostro bañado en lágrimas y agregó en voz baja, es realmente horrible. Hizo una pausa y hablé yo. Muchas veces nos descubrimos haciendo las cosas que hacía nuestro progenitor de nuestro mismo sexo, las mismas acciones que nos prometimos no hacer nunca jamás. Es porque aprendimos de las acciones de ellos, incluso de sus sentimientos, lo que es ser un hombre o una mujer. Pero yo no traté de matarme para vengarme de Jim, protestó Tilly. Fue solo que no podía soportar lo horrible que me sentía, inútil e indeseable. Otra pausa. Tal vez así era como se sentía también mi madre. Supongo que así termina sintiéndose uno cuando trata de conservar a alguien que tiene otras cosas más importantes que hacer. Tilly lo había intentado. Sí, y al aliciente que había utilizado fue el sexo. En una sesión posterior, cuando el dolor ya no estaba tan fresco, volvió a surgir el tema del sexo. Siempre he respondido bien sexualmente, informó con una mezcla de orgullo y culpa. Tanto en la escuela secundaria tenía miedo de ser ninfómana. Lo único que podía pensar era en la próxima vez que mi novio y yo podríamos estar juntos para hacer el amor.
Siempre trataba de disponer todo para que pudiéramos tener un sitio a donde ir y estar solos. Dicen que se supone que son los hombres quienes siempre buscan el sexo. Yo sé que lo deseaba más que él. Al menos me preocupaba mucho más que él para hacerlo. Tilly tenía 16 años la primera vez que ella y su novio de la escuela secundaria pasaron a mayores, como dijera ella misma. Él era un jugador de fútbol que se tomaba muy en serio los entrenamientos. Parecía creer que una excesiva actividad sexual con Tilly disminuiría su destreza en el campo de juego, mientras que él se excusaba por no quedarse hasta tarde antes de un juego. Ella se disponía a trabajar como niñera por la tarde. De esa manera podía seducirlo a él en el sofá de la sala mientras el bebé dormía en su cuarto, cerca de allí. A la larga, sin embargo, los esfuerzos más creativos de Tilly por formar la pasión de su novio, de transformar la pasión de su novio por los deportes en una pasión por ella, fracasaron. Y el joven, gracias a una beca deportiva, se marchó a una universidad lejana. Después de un tiempo de llorar todas las noches y de regañarse por no haber sido capaz de persuadirlo de que la prefiriera a ella en lugar de sus ambiciones atléticas, Tilly y estuvo lista para volver a intentarlo. Era el verano en que había terminado la escuela secundaria y estaba por empezar la universidad y aún vivía con sus padres, en un hogar que se estaba desmoronando. Después de varios años de amenazar hacerlo, la madre de Tilly finalmente había iniciado los procedimientos de divorcio y había contratado a un abogado conocido por su disposición a jugar sucio. El matrimonio de sus padres había sido de lo más tormentoso, donde la afición compulsiva de su padre por el trabajo se oponía a los esfuerzos fervientes, a veces violentos y ocasionalmente autodestructivos de su madre, por forzarlo a pasar más tiempo con ella y sus dos hijas, Tilly y su hermana mayor, Beth. Rara vez estaba él en casa, y cuando se encontraba allí, era por periodos tan breves que su esposa comparaba cáusticamente esas estadías con las paradas de reparación que hacen los pilotos durante las carreras automovilísticas. Eran como esas paradas, sí, recordaba Tilly. Sus visitas siempre degeneraban en peleas horribles y largas. Mamá gritaba y lo acusaba de que no quería a ninguna de nosotras, y papá insistía en que trabajaba tanto por nuestro bien. El tiempo que pasaba en casa siempre parecía terminar en los dos gritándose. Por lo general, papá se marchaba, dando un portazo y gritando. No es de extrañar que nunca quiera venir a casa, pero a veces, si mamá había llorado lo suficiente o se había vuelto a amenazarlo con el divorcio, o quizás si había tomado muchas píldoras y estaba en el hospital, él cambiaba durante un tiempo, venía a casa temprano y pasaba un cierto periodo con nosotras. Mamá empezaba a cocinar esas comidas estupendas para recompensarlo. Supongo, por haber venido a casa con su familia, frunció el entrecejo. Después de 2 o 3 noches volvía a desmoronarse y llamaba por teléfono. ¿Ah, sí? No me digas, decía mi madre, muy fríamente. Enseguida empezaba a gritarle obscenidades y después colgaba el teléfono de un golpe. Y allí estábamos, Beth y yo, bien arregladas porque papá vendría a cenar a casa. Tal vez habíamos puesto la mesa de una manera especial, como nos decía siempre mamá que la pusiéramos cuando papá debía venir con velas y flores. Y allí estaba mamá, descargando su furia en la cocina, gritando y entretochocando cacerolas e insultando horriblemente a papá. Después se calmaba, volvía a ponerse fría y salía a decirnos que comiéramos solas, sin él. Eso era aún peor que los gritos. Nos servía y se sentaba sin mirarnos. Nosotras nos poníamos muy nerviosas, Ver y yo con tanto silencio. No nos atrevíamos a hablar y no nos atrevíamos a dejar de comer.
Nos quedábamos en la mesa tratando de hacer las cosas mejores para mamá, pero en realidad no había nada que pudiéramos hacer por ella. Después de esas comidas, por lo general, yo me descomponía en mitad de la noche con terribles náuseas y vómitos. Tilly meneó la cabeza con estoicismo. Sin duda, no era bueno para la digestión, ni para aprender patrones sanos de relación, agregué, pues en ese clima aprendido, Tilly, lo poco que sabía sobre la forma de tratar a alguien a quien quería. ¿Qué sentías mientras pasaba todo esto? Le pregunté. Tilly pensó un momento y luego asintió al responder, enfatizando lo correcto de su respuesta. Mientras estaba pasando tenía miedo, pero en general me sentía sola. Nadie me miraba ni me preguntaba qué sentía o qué hacía yo. Mi hermana era tan tímida que nunca hablábamos mucho. Ella se escondía en su habitación cuando no tomaba clases de música. La mayor parte del tiempo tocaba la flauta, creo para no oír las discusiones y para darse una excusa para estar fuera del camino de los demás. Yo también aprendí a no causar problemas, permanecía callada, fingía no advertir lo que estaba haciendo mis padres y de hecho no decía lo que pensaba. Trataba de ir bien en la escuela. A veces parecía que eso era lo único en que mi padre me prestaba atención. Muéstrame tus calificaciones, me decía, y entonces hablábamos un poco de eso los dos. Él admiraba cualquier tipo de logro, por eso yo trataba de cumplir para él. Tilly se frotó la frente y prosiguió pensativa. También hay otro sentimiento, tristeza. Creo que me sentía triste todo el tiempo, pero nunca se lo dije a nadie. Si alguien me hubiera preguntado, ¿qué sientes dentro de ti? Yo habría dicho que me sentía bien, absolutamente bien. Aun cuando hubiese podido decir que estaba triste, jamás habría podido explicar por qué. ¿Cómo podía justificar el sentirme así? No estaba sufriendo. En mi vida no faltaba nada importante. Me refiero a que nunca nos faltaba comida. Teníamos todo cuanto necesitábamos. Tilly aún era incapaz de reconocer la profundidad de su aislamiento emocional en esa familia. Había sufrido una carencia de afecto y atención debido a un padre que era virtualmente inaccesible y a una madre consumida por la ira y la frustración que sentía hacia su esposo. Eso había dejado a Tilly y a su hermana hambrientas emocionalmente. Lo ideal habría sido que Tilly, al crecer, hubiese podido practicar el hecho de compartir con sus padres lo que era ella, a cambio del amor y la atención de ellos, pero sus padres eran incapaces de recibir ese regalo de ella. Estaban demasiado atrapados en su lucha de voluntades. Por eso, cuando Tilly se hizo mayor, se dirigió con su regalo de amor, bajo la forma de sexo, a otra parte, pero se ofreció a hombres igualmente inaccesibles o renuentes. Después de todo, ¿qué otra cosa sabía hacer? Nada más le habría parecido correcto. Nada más le habría parecido correcto o habría concordado con la falta de amor y atención a la que ella estaba acostumbrada. Mientras tanto, el conflicto entre sus padres recobraba intensidad en el nuevo escenario de la corte de divorcio. En medio de la fiesta, la hermana de Tilly se escapó con su profesor de música. Sus padres apenas hicieron un alto en la batalla el tiempo suficiente para registrar el hecho en que su hija mayor había abandonado el estado con un hombre que le doblaba en edad y que apenas podía mantenerse. Tilly también buscaba amor. Salía con hombres en una carrera frenética y se acostaba con casi todos ellos. En el fondo creía que los problemas de sus padres eran por culpa de su madre, que ésta había alejado a su padre con sus reproches y amenazas. Tilly juró que nunca jamás sería la clase de mujer iracunda y exigente que a sus ojos era su madre. En cambio, ganaría a su hombre con amor, comprensión y su total entrega. Ya había intentado una vez con el futbolista ser devotamente cariñosa y generosa hasta el punto de ser irresistible, pero su enfoque no había dado resultado. Su conclusión no fue que había utilizado un enfoque incorrecto,
ni que el objeto de su enfoque había sido una mala elección, sino que ella no había dado lo suficiente. Entonces siguió intentando, siguió dando y sin embargo ninguno de los hombres con quienes salían se quedaban con ella. Comenzó el semestre de otoño y pronto Tilly conoció a un hombre casado, Jim, en una de sus clases en la universidad local. Era policía y estaba estudiando teoría de la aplicación de la ley para conseguir un ascenso. Tenía 30 años, 2 hijos y una esposa embarazada. Una tarde, mientras tomaban un café, contó a Tilly lo joven que se había casado y la poca felicidad que sentía en su relación con su esposa. Le advirtió de forma paternal que no cayera en la misma trampa doméstica casándose joven y atándose a las responsabilidades. Tilly se sintió halagada por el hecho de que él le confiara algo tan privado como su desencanto con la vida marital. Parecía amable y, en cierta forma, vulnerable, un poco solo e incomprendido. Jim le dijo lo mucho que había significado para él hablar con ella, que nunca antes había hablado con alguien como ella, y le pidió que volvieran a encontrarse. Tilly aceptó de inmediato, pues si bien aquella conversación había sido más parecida a un monólogo en el que Jim hablaba la mayor parte del tiempo, había creado una mayor comunicación de la que Tilly había experimentado en su familia. Esa charla le dio a probar un poco de la atención que ella anhelaba. 2 días más tarde volvieron a hablar, esta vez durante una caminata por las colinas cercanas a la universidad, y al final del paseo, Jim la besó. En una semana comenzaron a encontrarse en el apartamento de un policía de servicio, 3 tardes de las 5 que Tilly pasaba en la escuela, y su vida comenzó a girar alrededor de ese tiempo que pasaban juntos. Tilly se rehusaba a ver de qué manera la afectaba su relación con Jim. Faltaba a sus clases y por primera vez comenzó a fallar en sus estudios. Mentía a sus amigos acerca de sus actividades y luego llegó a evitarlos por completo para no tener que seguir mintiendo. Anuló casi todas sus actividades sociales, pues solo le importaba estar con Jim cuando podía y pensar en él cuando no podía verlo. Quería estar disponible para él en el caso de que hubiera una hora extra aquí o allí y que pudieran pasar juntos. A cambio, Jim le proporcionaba mucha atención y muchos halagos. Él se las ingeniaba para decir exactamente lo que ella necesitaba oír, lo maravillosa, especial y adorable que era, como le hacía más feliz de lo que había sido jamás. Sus palabras le llenaban a esforzarse más aún por complacerlo y deleitarlo. Primero compró hermosas prendas interiores para usar solo para él. Luego perfumes que él le advirtió que no usara porque su esposa podría notar su aroma y preguntarse qué estaba ocurriendo. Sin asimilarse, sin amilinarse, Tilly leyó libros sobre técnicas sexuales y aplicó con él todo lo que aprendía. El éxtasis de Jim la alentaba a seguir. Para ella no había mejor afrodisíaco que el hecho de poder excitar a aquel hombre. Respondía intensamente a la forma en que ella lo atraía. No era su propia sexualidad lo que expresaba, sino más bien su sensación de de ser valorada por las respuestas sexuales de Jim hacia ella, debido a que, en realidad, Tilly estaba más en contacto con la sexualidad de Jim que con la propia. Cuanto más respondía él, más gratificada se sentía. Interpretaba el tiempo que él robaba a su otra vida para estar con ella como la aprobación de su valor, lo cual ansiaba. Cuando no estaba con él, ideaba nuevas maneras de encantarlo. Finalmente, sus amigos dejaron de invitarla a salir y la vida de Tilly se redujo a una sola obsesión, hacer a Jim más feliz de lo que había sido jamás. Sentía la excitación de la victoria en cada encuentro con él. Victoria sobre el desencanto de Jim con su vida, su incapacidad de experimentar amor y plenitud sexual. El hecho de poder hacerlo feliz la hacía feliz. Al fin, su amor estaba obrando magia en la vida de otra persona. Eso era lo que siempre había querido. Ella no era como su madre, que alejaba a su esposo con sus exigencias. En cambio,
Estaba creando un vínculo basado por entero en el amor y el desinterés. Se enorgullecía de lo poco que pedía a Jim. Me sentía muy sola cuando no estaba con él, lo cual sucedía la mayor parte del tiempo. Lo veía solamente 2 horas, 3 veces por semana, y fuera de esos horarios, él nunca se ponía en contacto conmigo. Él recibía clases los lunes, miércoles y viernes, y nos encontrábamos después de clase. El tiempo que teníamos juntos lo pasábamos haciendo el amor. Cuando al fin estábamos solos, nos arrojábamos el uno en brazos del otro. Era tan intenso, tan excitante, que a veces nos costaba creer que el sexo pudiera ser tan maravilloso para alguien más en el mundo. Y después, por supuesto, teníamos que despedirnos. Todo el resto de la semana, cuando no estaba con él, me parecía vacío. Pasaba la mayor parte del tiempo que estábamos separados preparándome para volver a verlo. Me lavaba el cabello con un champú especial, me arreglaba las uñas y divagaba pensando en él. No quería pensar demasiado en su esposa y su familia. Yo pensaba que lo habían atrapado en el matrimonio mucho antes de que tuviera la edad suficiente para saber lo que quería. Y el hecho de que no tuviera intenciones de abandonarlos, de huir de sus obligaciones, me hacía quererlo más aún. Y me hacía sentir más cómoda con él. Bien podría haber agregado Tilly. Ella no era capaz de mantener una relación íntima estable, de modo que el obstáculo que constituían el matrimonio y la familia de Jim en realidad eran bienvenidos por ella, al igual que la renuncia del futbolista para estar con ella. Solo nos sentimos cómodos al relacionarnos de maneras con las que estamos familiarizados, y Jim le proporcionaba tanto la distancia como la falta de compromiso que Tilly conocía tan bien por la relación de sus padres con ella. El segundo semestre de clases casi había terminado. El verano se aproximaba y Tilly preguntó a Jim qué pasaría con ellos cuando terminaran las clases y ya no contaran con esa excusa conveniente para encontrarse. Él frunció el entrecejo y respondió vagamente, no estoy seguro. Ya pensaré en algo. El entrecejo fruncido bastó para detener a Tilly. Lo único que los mantenía unidos era la felicidad que ella podía darle. Si él no era feliz, todo podría terminar. No debía ser que él frunciera el entrecejo. Las clases terminaron y Jean no había pensado nada. Te llamaré, le dijo. Tilly esperó. El padre de un amigo le ofreció un empleo por el verano en su hotel turístico. Varios de sus amigos también trabajarían allí e insistieron en que fuera con ellos. Sería divertido. Le prometieron trabajar todo el verano en el lago. Tilly rechazó la oferta, temerosa de perderse la llamada de Jim. Si bien ella era rara vez, si bien ella rara vez salió de la casa en 3 semanas, la llamada nunca llegó. Una tarde calurosa a mediados de julio, Tilly había ido al centro para hacer unas compras. Salió de una tienda con aire acondicionado, parpadeó por el brillo del sol y allí estaba Jim, bronceado, sonriente, de la mano de una mujer que solo podía ser su esposa. Junto a ello había 2 niños, un varón y una niña, y sobre el pecho de Jim, en un portabebé azul, una criatura. Los ojos de Tilly buscaron los de Jim. Él la miró brevemente. Luego apartó la vista y pasó junto a ella con su familia, su esposa, su vida. De alguna manera, Tilly llegó a su automóvil a pesar del dolor en el pecho que casi le impedía respirar. Permaneció allí, sentada, en el caluroso estacionamiento, sollozando y jadeando hasta mucho después de la caída del sol. Luego, lenta y débilmente, condujo hasta la universidad y las colinas que estaban más allá, las colinas donde ella y Jim habían tenido su primer paseo, su primer beso. Condujo hasta un punto donde el camino hacía una curva cerrada y siguió derecho donde debía haber doblado. Fue un milagro que sobreviviera a la caída más o menos ilesa. También fue una gran decepción para ella. Tendida en su cama del hospital, juró
volver a intentarlo en cuanto la dieran de alta. Pasó por el traslado a la sesión de psiquiatría, a la sección de psiquiatría, las drogas, sedantes, la entrevista obligatoria con el psiquiatra. Sus padres venían a verla en turnos separados, escogidos elaboradamente en el horario de visitas. Las visitas de su padre daban como resultado severos sermones sobre todo lo que ella tenía por vivir, durante los cuales Tilly contaba en silencio las veces que él echaba un vistazo a su reloj. Por lo general terminaba con un impotente: ahora sabes que tu madre y yo te queremos, querida. Prométeme que no volverás a hacer esto. Tilly cumplía y se lo prometía forzando una leve sonrisa, fría por la soledad de tener que mentir a su padre acerca de algo tan importante. Esas visitas eran seguidas por las de su madre, que se paseaba por la habitación preguntando constantemente: ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Por qué no me dijiste que algo andaba mal? De todos modos, ¿qué diablos te pasa? ¿Estás preocupada por tu padre y por mí? Luego, su madre se sentaba en una de las sillas para visitantes y ofrecía una descripción detallada de cómo iba el trámite de divorcio, lo cual se suponía que debía tranquilizar a Tilly. Las noches siguientes a esas visitas, Tilly sufría descomposturas de estómago. En su última noche en el hospital, una enfermera se sentó junto a ella y le hizo algunas preguntas discretamente indagatorias. Toda la historia surgió plenamente. Finalmente la enfermera le dijo: sé que estás pensando en volver a intentarlo. ¿Por qué no habrías de hacerlo? Nada ha cambiado desde hace una semana, pero antes de que lo hagas, quiero que vayas a ver a una persona. La enfermera es paciente mía, la envió a verme. Entonces, Tilly y yo iniciamos nuestro trabajo juntas, el trabajo de curar su necesidad de dar más amor del que recibía, de dar y dar a partir de un lugar ya vacío en su interior. En los siguientes 2 años hubo algunos hombres más en la vida de Tilly, que la capacitaron para analizar la forma en que ella usaba el sexo en sus relaciones. Uno de ellos fue un profesor de la universidad donde se había inscrito. Era un adicto al trabajo del calibre de su padre y al principio Tilly se dedicó de lleno al intenso esfuerzo de alejarlo de su trabajo y atraerlo a sus brazos amorosos. Sin embargo, Beth sintió claramente la frustración de su lucha por cambiarlo y lo abandonó después de 5 meses. En el comienzo el desafío había sido estimulante y cada que ganaba la atención de él por una noche se veía aprobada. Pero Tilly sentía que cada vez dependía más de él emocionalmente, mientras que él, en cambio, le daba cada vez menos. Durante una sesión me informó: anoche estuve con David y lloré al decirle lo importante que era él para mí. Comenzó a darme su respuesta habitual de que yo tendría que comprender que él tenía compromisos importantes en su trabajo. Y bueno, dejé de escucharlo. De todos modos, ya había oído todo eso antes. De pronto vi con claridad que ya había vivido esa escena con mi novio futbolista. Me estaba arrojando sobre David de la misma manera que lo había hecho con él. Sonrió con tristeza. Usted no tiene idea de los extremos a los que me he llegado para ganar la atención de los hombres. Anduve por ahí quitándome la ropa y soplando en sus oídos y probando todos los trucos de seducción que conozco. Aún estoy tratando de obtener la atención de alguien que no se interesa mucho por mí. Creo que lo que más me complace al hacer el amor con David es que he podido excitarlo lo suficiente para distraerle de lo que preferiría estar haciendo. Odio admitir esto, pero eso siempre me ha excitado mucho. El solo hecho de lograr que David o Jim o cualquiera me preste atención. Creo que el sexo me ha dado mucho alivio porque me he sentido tan mal en cada relación. Parece disolver por un momento todas las barreras y unirnos. Y he deseado tanto esa sensación de estar juntos. Pero no estoy dispuesta a seguir regalándome a David. Me parece demasiado degradante. Aún así, David no fue el último de los hombres imprescindibles para Tilly. Su siguiente novio
Fue un joven corredor de bolsa que además se dedicaba a las competencias de triatlón. Ella competía con la misma dedicación que él, pero por su atención, tratando de apartarlo de sus rigurosos horarios de entrenamiento con la constante premisa de su cuerpo dispuesto. Gran parte del tiempo, cuando hacía el amor, él estaba demasiado cansado o demasiado poco interesado para conseguir o mantener una erección. Un día, en mi consultorio, Tilly estaba describiendo su más reciente intento fracaso de hacer el amor y de pronto se echó a reír. Cuando lo pienso es demasiado. Nadie se ha esforzado más que yo por hacer el amor con alguien que preferiría no hacerlo. Más risas. Finalmente dijo con más firmeza, tengo que dejar de hacer esto. Voy a dejar de buscar. Siempre parecen atraerme los hombres que no tienen nada que ofrecerme y ni siquiera quieren lo que yo tengo para ofrecerles. Esa fue una descripción importante para Tilly. Había llegado a ser más capaz de quererse mediante el proceso de la terapia y ahora podía evaluar una relación como no gratificante en lugar de llegar a una conclusión de que ella no era digna de ser querida y que debía esforzarse más. El fuerte impulso de utilizar su sexualidad para establecer una relación con una pareja renuente o imposible disminuyó notablemente y después de 2 años, cuando abandonó la terapia, salía con varios jóvenes y no se acostaba con ninguno. Es tan distinto salir con alguien y realmente prestar atención respecto de si me gusta, si lo estoy pasando bien, si me parece una persona agradable. Nunca pensé estas cosas antes. Siempre trataba de agradar a quien quiera que estuviese conmigo, de asegurarme que él lo pasara bien conmigo y pensara que yo era una persona agradable. ¿Sabe? Después de una cita nunca pensaba si quería volver a ver a esa persona. Estaba ansiando, ocupada preguntándome si yo le gustaba lo suficiente para que él volviera a invitarme a salir. Lo hacía todo al revés. Cuando Tilly decidió abandonar la terapia, ya no lo hacía al revés. Podía distinguir con facilidad una relación imposible, y aun cuando hubiera alguna chispa de atracción entre ella y su renuente acompañante, se apagaba con rapidez al evaluar con serenidad al hombre. Tilly ya no estaba en el mercado para el dolor y el rechazo. Quería a alguien que realmente pudiera ser una pareja para ella o bien a nadie. Nada intermedio le servía, pero persistía el hecho de que no sabía nada sobre cómo vivir con lo opuesto al dolor y al rechazo, el bienestar y el compromiso. Ella nunca había conocido el grado de intimidad que surge de la clase de relación que ahora requería. Si bien había ansiado la intimidad con su pareja, nunca había tenido que funcionar en un clima de verdadera intimidad. El hecho de que la trajeran los hombres que la rechazaban no fue casual. Tilly tenía muy poca tolerancia para una verdadera intimidad. En su familia no había habido intimidad mientras ella crecía, solo peleas y treguas. Y cada tregua marcaba más o menos el comienzo de la siguiente pelea. Había habido dolor, tensión y ocasionalmente cierto alivio del dolor y la tensión, pero nunca una verdadera forma de compartir una verdadera intimidad ni verdadero amor. En reacción a las manipulaciones de su madre, la fórmula de Tilly para amar había sido entregarse sin pedir nada a cambio. Cuando la terapia le ayudó a salir de la trampa de su martirio sacrificado, sabía con claridad lo que no debía hacer, lo cual era un gran adelanto, pero apenas había recorrido la mitad del camino. La siguiente tarea para Tilly era aprender a estar simplemente en compañía de hombres a quienes consideraban agradables, aun cuando además le parecieran un poco aburridos. El aburrimiento es la sensación que a menudo experimentan las mujeres que aman demasiado cuando se encuentran con un hombre agradable. No se oyen campanas, no explotan cohetes, no caen estrellas del cielo. En la ausencia de excitación se sienten inquietas, irritables y torpes, un estado generalmente incómodo que se cubre con el rótulo de aburrimiento. Tilly no sabía comportarse en presencia de un hombre amable, considerado
y realmente interesado en ella. Al igual que todas las mujeres que aman demasiado, su habilidad para relacionarse estaba preparada para los desafíos, no para disfrutar simplemente la compañía de un hombre, sino tenía que maniobrar y manipular a fin de mantener una relación. Le resultaba difícil relacionarse con ese hombre, sentirse cómoda con él. Como estaba acostumbrada a la excitación y al dolor, a la lucha y a la victoria o a la derrota. Un intercambio que carecía de esos poderosos elementos. Le parecía demasiado insípido para ser importante, además de perturbador. Por irónico que resulte, había más incomodidad en presencia de sujetos estables, confiables y alegres de la que había habido con hombres que no respondían emocionalmente distantes, inaccesibles o no interesados. Una mujer que ama demasiado está acostumbrada a los rasgos y conductas negativos y se siente más cómoda con ellos que con sus opuestos, a menos que se esfuerce mucho por cambiar ese hecho por sí misma. A menos que Tilly pudiera aprender a relacionarse cómodamente con un hombre que considerara sus intereses tan importantes como los propios, no tenía esperanza de lograr una relación gratificante. Antes de su recuperación, una mujer que ama demasiado, por lo general, exhibe las siguientes características con respecto a su forma de sentir y de relacionarse con los hombres sexualmente. En el siguiente capítulo te compartiré estas características. Yo soy María Esther Ramos, directora del Instituto Encuentro para la Plenitud Humana. Gracias por tu atención.